¿Cómo estás, chicos? Buenas tardes. Unos 5 minutitos más, ¿ya? Por favor, y empezamos.
Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Ya me están escuchando bien? Sí, Doc, se le escucha. Muy bien. Entonces, ya. Bueno, ahora vamos a hablar. Ya en la anterior clase habíamos definido qué es fiebre, ¿no? Los distintos grados de temperatura, ¿no? Y la fiebre siempre puede traducir un proceso, pero que no en todas las ocasiones es un proceso infeccioso, ¿no? La fiebre puede ser también de origen viral, de origen inmunológico, y para ello nosotros vamos a utilizar dentro de la terapia del manejo de la temperatura los antipiréticos, aunque habíamos dicho que el uso de los antipiréticos se tiene que restringir, no tomando en cuenta la edad del paciente, patologías previas del paciente, no porque si bien en los extremos de la vida no hay una manifestación, o sea, la fiebre puede producir un riesgo de vida en el paciente, ¿no? Por ejemplo, en niños o adultos mayores, y más si estos tienen patologías, ya sean cardíacas, patologías previas o pulmonares, no pueden empeorar el cuadro. Pero también hemos dicho que los antipiréticos pueden utilizarse como medicamentos que simplemente nos ayudan un poco a controlar y a mejorar el estado general del paciente, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza un antipirético, tiene que tomar en cuenta varias cosas en el paciente, porque también la fiebre es un mecanismo que nos indica si estamos controlando o no la enfermedad de base o la patología que está produciendo este problema. Entonces, dentro de los antipiréticos vamos a utilizar los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Que son los AINES. ¿Cuál es el mecanismo de los AINES, no? Este grupo de AINES va a tener propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Por lo tanto, en su uso no solamente es para la fiebre, sino para la producir analgesia y antiinflamación, ¿no? Actúa tanto a nivel central como a nivel periférico. Por eso la acción de los AINES es una acción de amplio espectro, ¿no? A nivel central está establecido que va a dar lugar a que a su acción antipirética, ¿no? Y la acción periférica que va a inhibir a quienes a las prostaglandinas. Por lo tanto, su acción va a ser antiinflamatoria. Entonces, combinando estas dos, hablamos de una acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica también. Por eso es que los AINES no solo se utilizan para controlar la fiebre, sino también en casos de procesos inflamatorios, por ejemplo, los articulares, ¿no? En las artritis o artrosis también, por su acción antiinflamatoria. Tenemos dos tipos de AINES en el mercado, ¿no? Las ciclooxigenasas tipo 1 o COX-1 y las ciclooxigenasas tipo 2 o COX-2, ¿no? Estas enzimas encargan de convertir al ácido araquidón en prostaglandinas y prostaciclinas y tromboxanos. Por lo tanto, su acción contra las prostaglandinas va a tener ese efecto antiinflamatorio. También una característica de los AINES es que intervienen en la inhibición o migración de neutrófilos y la respuesta linfocítica también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos antipiréticos y su acción de los dos AINES, perdón, con su acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, vamos a ver que el COX-2 es el que tiene más acción, ¿no es cierto?, sobre estas. Y tiene capacidad muchas veces que junto con el COX-1 y el COX-2 producir hemorragias digestivas y úlceras, ¿no? Porque
Esos son los efectos secundarios más frecuentes de los AINES, ¿no? Sobre todo, ¿quién? Uno que es el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, ¿no? Si bien tienen un beneficio muy importante en el estado general del paciente, disminuyendo la inflamación, produciendo analgesia y sobre todo dando un efecto antipirético, tienen efectos secundarios que pueden producir a la larga problemas también. ¿Cómo se absorben? El 80% de los AINES se absorben y se metabolizan ¿dónde? En el hígado, ¿no? 90% se unen a las proteínas, ¿no? Y sus metabolitos inactivados son eliminados por vía renal. Entonces tiene una buena acción. Por eso es que cuando nosotros utilizamos los AINES, puede tener su acción inmediata a la hora, 2 horas. Incluso hay algunos que tienen menos tiempo para producir su acción, ¿no? Entonces, ahí tenemos la rapidez de inhibición de estos síntomas, ¿no? Tenemos, ¿no? Los COBIC o inhibidores selectivos del COX-2, ¿no? Que se utilizan generalmente este tipo de COX-2 para el efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces son una, un tipo de moléculas que inhiben específicamente la COX-2, ¿no? Entonces, podemos utilizar, de acuerdo al mecanismo, algunos que son inhibidores no selectivos y selectivos de la ciclooxigenasa, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los inhibidores que podemos tener tanto del COX-1, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tanto del COX-1 y COX-2 tenemos una infinidad, ¿no? Piroxicam, indometacina, sulindac, tolmetin, ibuprofen, naproxeno, fenoproxen, meclofenomato, diflunisal, ketoprofen, ketorolaco, ketorolac, etodolac, nabumetona y oxaprofin, ¿no es cierto? De estos, ¿cuáles son los que más conocemos? El piroxicam, la indometacina, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofen, el diclofenac, ketorolac, ¿no es cierto? Son los que más conocemos. Los inhibidores que disminuyen su acción sobre el COX-1 y sobre el COX-2 son el acetaminofén, los que tienen una acción sobre el COX-1 y más sobre el COX-2 tenemos al mesulide y el meloxicam, ¿no? Y los selectivos del COX-2 específicamente que actúan sobre el COX-2, que sus acciones antiinflamatorias son los Celecoxib y Rofecoxib, ¿no? Estos son los que van a tener acción antiinflamatoria, ¿no? Por eso es que se los utiliza, ¿no? En procesos inflamatorios como artritis, artrosis, porque su efecto es rápido, ¿no? De 15 a 30 minutos, ¿no? Lo que nosotros utilizamos generalmente son estos dos grupos, ¿no? Para producir un efecto que es antipirético. Hablemos de los grupos farmacológicos, ¿no? Tenemos los salicilatos, ¿no? Y dentro de los salicilatos, el más importante, o sea, no más importante, sino el que es de mayor uso, más conocido, es el ácido acetil salicílico, el ASA, ¿no? Que es la aspirina, ¿no? Entre los paraminofenoles tenemos al paracetamol, también conocido en nuestro medio. En las pirazolonas y los derivados tenemos el fenilbutazona, más conocido para nosotros también el metamizol, ¿no? Más que la fenilbutazona. Entre los derivados del ácido propiónico tenemos a quién? Ibuprofeno, ketoprofeno y naproxeno. 3 medicamentos que son conocidos en nuestro medio. Derivados del ácido acético tenemos al diclofenac, la indometacina y el ketorolaco, conocidos también en nuestro medio, ¿no? Los derivados del ácido antranílico tenemos el ácido niflúmico, no es muy comercializado en nuestro medio. Los oxicants, entre los oxicants tenemos al meloxicam y el piroxicam, ambos conocidos, ¿no? Que ya vienen en asociaciones con medicamentos, por ejemplo, como los complejos B, ¿no? Famosos que conocemos, por ejemplo, el Flogiatrin, etcétera. Derivados del ácido
nicotínico, la isoniazida, no conocemos mucho en nuestro medio. Los inhibidores selectivos de las ciclooxigenasas, el Celecoxib, conocido en nuestro medio, y entre otros la nabumetadona, la nabumetona y la nimesulida y el oxaceprol, que de estos el que conocemos es la nimesulida y el nabumetona, ¿no? No son muy comercializados en nuestro medio, pero en algunas ocasiones, sobre todo por los problemas reumatológicos, se ha utilizado. Entonces, dentro del tratamiento antipirético o tratamientos antitérmicos, tenemos este grupo, ¿no?, de medicamentos que son los más utilizados. Paracetamol, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, nombre comercial aspirina, ketorolaco, ketoprofeno, meloxicam. Pero no olvidemos las medidas no farmacológicas, que son las medidas físicas, ¿no? Que nosotros podemos utilizar cuando la temperatura no es muy alta y no produzca mucho problema en el paciente, ¿no? O deterioro de su estado general. Entonces, las medidas físicas nos pueden ayudar bastante. Además que son medidas que debemos conocer porque no siempre nosotros tenemos cerca un hospital o medicamentos en en la casa para poder bajar la temperatura, y en algunos casos es importante bajarla lo más rápido posible porque puede esto evitar tener complicaciones como convulsiones que en un momento dado pueden producir un daño irreversible. Hablemos del ácido acetil salicílico o la aspirineta, o la aspirina, perdón. Es un La aspirina tiene todo, ¿no? Es un antiinflamatorio, es un analgésico, antipirético y antiplaquetario o antiagregante plaquetario. Por eso es que la aspirineta, que es una dosis más pequeña que la aspirina, cuyo nombre es comercial, ¿no? Aspirina y aspirineta, el nombre genérico, el ácido acetil salicílico, se utiliza no solamente para bajar la temperatura, sino también como medicamento antiagregante plaquetario en pacientes que han tenido antecedentes de infartos, etc. Entonces, ¿cuál es su uso? La fiebre, ¿no? La fiebre y dolores leves a moderados y algún proceso inflamatorio también. No utilizamos en la fiebre reumática, ¿por qué? Porque uno de los efectos secundarios en el uso en pacientes jóvenes, entre los peores que puede tener, son el síndrome de Steven Johnson. Entonces no se utiliza mucho eso, ¿no? El dolor óseo metastásico, ¿no? Pues uno de sus efectos, aunque está muy subestimado la aspirineta, ¿no? O la aspirina, perdón, o el ácido acetil salicílico para el uso de esto, pero puede producir una disminución del dolor. Muchas veces nosotros cuando estamos frente a un dolor o frente a un proceso agudo, lo que hacemos es manejar con medicamentos muy fuertes. Sin embargo, podemos simplemente utilizar un ácido acetil salicílico para controlar un dolor óseo metastásico. Bueno, entre otros efectos es antiagregante plaquetario en aquellos pacientes con profilaxis y prevención de infartos o reinfartos, en aquellos pacientes que se le han colocado algún bypass, ¿no? O pacientes con isquemia cerebral transitoria, ¿no? Pero para nosotros el efecto más importante del ácido acetil salicílico es el disminuir la fiebre y obviamente junto con este el dolor y la inflamación, ¿no? Entonces, se administra por vía oral, usado para el dolor o la fiebre, y las dosis van a variar, ¿no? Tenemos dosis entre 200, un momentito, dosis 325 a 650 cada 4 horas. La presentación que nosotros manejamos acá en Bolivia es de 500 miligramos y podemos dar cada 8 horas o 6 horas, ¿no? Preferible siempre nosotros mantener esta dosis, ¿no? En niños, 10 miligramos kilo peso cada 4 horas, pero siempre menores de 15 años tratamos nosotros de evitar el uso de la aspirina por el síndrome de Steven Johnson, ¿no? Perdón, síndrome de Reye, no es de Steven Johnson, síndrome de Reye. En procesos inflamatorios la dosis ya es mucho mayor,
de 700 a 1000 miligramos. En niños también kilopeso ya no es de 10 miligramos, sino de 20 a 25, ¿no? También se hacen profilaxis tromboembólicas. Necesitamos dosis más pequeñas, ¿no? De 100, 50 a 200, si hay un infarto agudo secundario de 300 a 600, ¿no? Pero se dice que la dosis ideal para producir anticoagulación es de 81 miligramos, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos a controlar eso. ¿Cómo es la acción, la farmacodinamia, no? El ácido acetil salicílico es un inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿no? Por lo tanto, inhibe las prostaglandinas también, ¿no? Se absorbe rápidamente. Entre los 3 a 5 a 30 minutos ya está en el cuerpo, un 80-90% se une a las proteínas. El pico mayor a las 2 horas se metaboliza em, por la vía hepática, ¿ya? Vía hepática, su vida media es de 3 a 7 horas, por eso es que nosotros estamos cada 6 horas o cada 8 horas, ¿no? Se elimina vía renal hepática y máximo nosotros podemos utilizar 6 gramos de ácido acetil salicílico al día, ¿no? Más de eso ya tiene un riesgo de toxicidad alta. Entonces, generalmente nosotros si usamos una de 500 cada 8 horas, son 1500 al día, 1,5 gramos, ¿no? Lo que no supera la dosis, el rango terapéutico en estos pacientes. Todo medicamento que nosotros administramos va a tener efectos, ¿no? Efectos secundarios, ¿no? Efectos tóxicos y puede tener una toxicidad crónica o una toxicidad aguda, ¿no? La toxicidad crónica ya se manifiesta con síntomas como tinnitus, pérdida de la audición, de la visión, ¿no? Dispepsias, temblor, sudoración, náuseas, etcétera. Y la aguda se suma a esto y alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación, hipertermia, oliguria, falla renal, irritabilidad, vértigo, diplopía, delirio, manías, alucinaciones, alteraciones electrocardiográficas, convulsiones, letargia y coma. Es importante que nosotros cuando tomamos, cuando administramos cualquier medicamento, siempre sepamos el rango de efecto que va a tener y siempre nosotros tengamos en cuenta la dosis tóxica del medicamento para evitar tener estos efectos y no sobrepasar la dosis terapéutica, ¿no? Bueno, en caso de intoxicación, ¿qué podemos hacer? Un lavado, ¿no? Y vamos a forzar la diuresis con bicarbonato y furosemida y aparte le ponemos también a una reposición hidroelectrolítica, ¿no? Bueno, ahí tenemos en los distintos órganos los efectos secundarios que puede tener al cardiovascular, vasodilatación, palidez angina, pulmones, espasmo bronquial, disnea. A nivel gastrointestinal, náuseas, úlceras, el problema gastrolesivo, ¿no? Con la aspirina o el ácido acetil salicílico, problemas neurológicos, el síndrome de Reye, como les decía, confusiones, mareos, cefalea, hematológicos, trombopenia, ¿no? Disminución de los leucocitos, porque hemos visto que tiene acción antiagregante también, urticarias, erupciones en caso de efectos secundarios a nivel de la piel, rinitis, tinitis, sordera y sudoración, entre otros síntomas que tenemos, ¿no? Entonces, miren, la aspirineta, bueno, que nosotros conocemos con el nombre de aspirina, no por el nombre más comercial, que es el ácido acetil salicílico, parece ser un medicamento que no tiene mucho problema al administrarse, ¿no? Pero han visto los efectos secundarios que puede tener el uso de este medicamento, sobre todo si nosotros utilizamos en dosis muy altas y que donde sobrepasemos el pico terapéutico, ¿no? Y a eso va a producir cuadros de intoxicación o de efectos secundarios. Entre los paraminofenoles, que tenemos el paracetamol, ¿ya? Tenemos que este tiene una acción analgésica, ¿ya? Y una acción analgésica y una acción antipirética, ¿no?
no tenemos acción antiinflamatoria con el paracetamol. Por eso es que el paracetamol se está utilizando en procesos donde solamente necesitamos disminuir el dolor y la fiebre nada más, ¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que ver, ¿ya? Por favor. Ya, bueno. El paracetamol tiene una acción antipirética, ¿no es cierto? Una acción antipirética y analgésica nada más. Entonces, por lo tanto, se utiliza en el dolor de leve a moderado y en la fiebre, ¿no? La dosis está entre 325 a 600 o de hasta 1000 cada 12 o cada 8 horas, ¿no? No sobrepasar el rango que es de 4 gramos. Entonces, si damos, por ejemplo, de 1 gramo, podemos dar cada 6 horas o cada 8 horas, pero no sobrepasamos el rango de los 4 gramos, ¿no? Una vía de administración oral y rectal, ¿no? En niños, 10 miligramos kilo peso cada 4 horas o 15 miligramos cada 6 horas, ¿no? Entonces, no olvidemos que el paracetamol solamente tiene acción analgésica y antipirética nada más, ¿no? Tiene inhibición reversible de la ciclooxigenasa a nivel periférico, ¿no? Por eso es que su acción es antipirética, inhibe a las prostaglandinas a nivel del centro termorregulador y carece de acción antiinflamatoria. Es otra característica del paracetamol, ¿no? Cuando el paciente utiliza con el fin de disminuir la inflamación, no hay no va a haber efecto, pero sí va a haber analgesia, ¿no? Y muchas veces al paciente que le interesa que disminuya el dolor, ¿no? Entonces, nosotros desde el punto de vista, estamos viendo ahora la fiebre, el paracetamol tiene una acción antipirética importante también, ¿no? Tiene una biodisponibilidad del 85%, su acción es a los 5 a 30 minutos, entonces mire, su acción es inmediata. Se une a las proteínas en un 10%, ¿no? Tiene su pico a la media hora o a las 2 horas, se metaboliza por vía hepática, hasta 7 horas puede durar, por eso es que el uso puede ser cada 8 horas, cada 6 horas, se elimina por vía hepática y orina, y esto es importante, el rango terapéutico de 4 gramos. Entonces, no nos asustemos cuando a veces vemos a pacientes que toman 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Pero obviamente el efecto secundario, lesiones, va a ir en relación a la dosis también, ¿no? Y sobre todo a la dosis y al tiempo de uso, ¿no es cierto? Hay que moderar el uso de los antipiréticos, ¿no? En caso de sobredosis, ¿no? Vamos a ver que pueden ser fatales si sobrepasan los 25 gramos, ¿no? Es decir, si nosotros damos de 500 miligramos aproximadamente 50 tabletas, ¿no? Entonces, es alto, ¿no? El antídoto, la acetilcisteína, ¿no? Que puede administrarse 140 miligramos kilo peso por vía oral, seguido de 70 miligramos cada 4 horas y más 17 dosis adicionales, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber cuál es el antídoto, el N-acetilcisteína, ¿no? Entonces, si hay una intoxicación, ¿por dónde se va a absorber el paracetamol? Se ingirió y por la vía, por la mucosa gástrica se puede aspirar, se puede absorber, ¿no?
Entonces, hacemos un lavado gástrico, podemos utilizar carbón activado, podemos tener una hemodiálisis y puede haber un tratamiento sintomático nada más. Al igual que el ácido acetil salicílico va a tener efectos cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, geniturinarios, cutáneos, ¿no? Que pueden producir, pero paradójicamente también puede tener como un efecto secundario el aumento de la temperatura también, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos o tomamos la decisión de utilizar un antipirético, tenemos que saber los efectos secundarios, ¿no? Y no asustarnos, ¿no? Porque si nosotros sabemos que la dosis permitida de ácido acetil salicílico es de 6 gramos, de la paracetamol es 4 gramos, simplemente el no pasarse de esta dosis va a evitar, ¿no? De que nosotros tengamos problemas posteriores. El ibuprofeno o el ácido propiónico, que es uno de los medicamentos que también se utilizan bastante, ya en esta época, sobre todo junto con el paracetamol, ha sido el boom para el manejo del COVID, ¿no? Es un antiinflamatorio no esteroideo. El ibuprofeno tiene una acción antipirética, pero también una acción antiinflamatoria. Entonces, dentro de los usos tenemos analgesia, antiinflamatoria y antipirética. Si va a haber un proceso una acción antiinflamatoria, obviamente también va a tener una acción analgésica, ¿no? Útil para el dolor leve, para las artritis, bursitis, sinovitis, etcétera, todo problema articular, en pruebas de una dismenorrea, cefalea, dolor posparto, dolor crónico, dolor neoplásico y en la fiebre, ¿no? Entonces, generalmente puede ser también utilizado en pacientes con resfrío como una sintomatología asociada. El adulto va a presentar, en casos de dolor, fiebre y cefalea, vamos a utilizar de 200 a 400 cada 6 horas o 600 miligramos cada 12 horas cuando tenemos el ibuprofeno reta. Dosis máxima que vamos a ver son de 2,4 gramos al día. Entonces, el ácido acetil salicílico, su dosis máxima es de 6 gramos, ¿no? El paracetamol, su dosis máxima 4 gramos. El ibuprofeno, dosis de 2,4 gramos, ¿no? Entonces ahí nosotros manejamos estos parámetros para evitar administrar mucho medicación y producir también algún efecto secundario que vamos a ver después, ¿no? La vía rectal también puede administrarse ibuprofeno de 500 cada 4 o 6 horas, ¿no? Eh, ahí tenemos. En los niños podemos tener una dosis de 5 a 10 miligramos, procesos inflamatorios 10 miligramos y siempre utilizar el medicamento después de la comida, ¿ya? Para evitar que ese efecto gastrolesivo, ¿no? Muchos pacientes creen que si se toman antes de todo, el efecto va a ser el mismo, más rápido. El efecto no va a cambiar, ¿no? Tampoco el problema de la absorción simplemente puede producir algún malestar gástrico porque estamos consumiendo antes de las comidas, ¿no? Entre las propiedades analgésicas y antiinflamatorias, porque se inhibe la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos al inhibir la ciclo oxigenasa, ¿no? Evita su liberación de las prostaglandinas a nivel central, ¿no? Por los pirógenos y posiblemente también acción vasodilatadora de mediación central. Tiene una potencia antiinflamatoria similar a los salicilatos y menor que la indometacina o la fenilbutazona, ¿no? Disponibilidad del 80%, se une a a las proteínas en un 90-99% y tiene amplio espectro hepático. La vida media del ibuprofeno es de 1 hora y media, ¿no? O media hora, medio de 2 horas más o menos. Se elimina por vía renal, ¿no? Por lo tanto,
estos conjugados de ácido glucuriónico y el 10% se elimina inalterado, ¿no? Un 90% se va a conjugar a este ácido glucuriónico y el otro 10 sin estar alterado, ¿no? La acción del ibuprofeno es rápida, ¿no? A los 30 minutos ya tiene una acción analgésica, ¿no? La antipirética a la hora y la antiinflamatoria a los 7 días, ¿no? Por eso es que el tratamiento tiene que utilizarse y decir al paciente, ¿no? Que no deje de utilizar este medicamento porque el efecto va a ser a los 7 días un mayor efecto analgésico, ¿no? Su efecto más importante es el antipirético, porque a las 2 o 4 horas ya tenemos acción antipirética, ¿no? Bueno, los efectos tóxicos pueden ser leves, transitorios o infrecuentes, ¿no? Se manifiesta con apnea, cianosis, nistagmo y somnolencia y vértigo, ¿no? Que son los signos de la intoxicación o exposición a, a sustancias que pueden producir una reacción, ¿no? Entonces, eh, generalmente la intoxicación aguda se manifiesta con apnea, cianosis, nistagmo, somnolencia y vértigo, ¿no? Son los efectos secundarios del uso exagerado del ibuprofeno. ¿Cuánto es la dosis? De 2,4, ¿no? Entonces, de 2.400 miligramos, ¿no? El tratamiento, vamos a ver que simplemente hay que corregir los trastornos hidroelectrolíticos, tener una buena ventilación, ¿no? El jarabe de ipecacuana también para el lavado gástrico, forzar la diuresis alcalina, hay bicarbonato sódico intravenoso y si es necesario la furansemida una vez que se corrija la deshidratación, ¿no? Entonces, ya este tipo de pacientes con intoxicación al ibuprofeno se tiene que posteriormente controlar, evitar que vuelva a tener ese periodo, esa intoxicación, ¿no? Efectos secundarios, ¿no? Cuando se pasa los 3.200, no hemos hablado de 2.400 de una dosis, ¿no? Pero los efectos más frecuentes se dan por encima de los 3.200. Y en los pulmonares, disnea, vasoespasmos, somnolencia, neurovértigo, cefalea, visión borrosa, confusión, sus síntomas neurológicos, prurito urticaria cutánea y entre otros, paradójicamente, también la fiebre, ¿no? Un ratito, chica. Ya, hablemos del diclofenaco, derivados del ácido acético también, un medicamento muy conocido. Cuando hablamos de diclofenaco, hablamos de calmar temperaturas, sí, pero su acción es más antiinflamatoria, ¿no? Es la acción más frecuente del diclofenaco, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, ¿no? Es un grupo de ácidos arilacéticos o fenilacéticos. Tratamiento de enfermedades reumáticas, gota, dolor asociado a cólicos, dismenorrea, dolor posparto, posoperatorio, postraumático, asociación a inflamación, ¿no? Entonces, su acción no es tanta antipirética, más acción analgésica y antiinflamatoria, ¿no? Bueno, hay distintas dosis, ¿no? Veremos tabletitas de 50 miligramos cada 8 o 12 horas,
¿no? Ampollas de 75 miligramos cada día, supositarios de 100 miligramos una vez al día. Tal vez eso le beneficie para am, disminuir, ¿no? El proceso inflamatorio. Las ampollas, ¿no? Las ampollas sí nos van a ayudar para disminuir la inflamación, igual que los supositorios, pero dentro de eso también hay su acción, ¿no es cierto? Su acción antipirética, pero la acción mayor del diclofenac es antiinflamatoria, ¿no? En los niños también se puede utilizar, ¿no? Pero entre mayores de 1 a 12 años, 3 miligramos, 0,3 miligramos kilo peso día, ¿no? Y la presentación puede ser la más utilizada, la de supositorios en personas menores, ¿no? Inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, se observa bien por vía oral, rectal e intramuscular, pico a las 2 a 3 horas, se metaboliza a nivel hepático, ¿no? Se elimina por la orina y un rango terapéutico de 50 a 200 miligramos al día, ¿no? Si yo estoy utilizando 75 miligramos, ¿no? No debo pasarme de esta dosis, ¿no? Entonces, máximo voy a utilizar 3 ampollas. Más de eso ya estaría pasando su rango terapéutico, ¿no? Interacciones antagonistas del calcio, ¿no? No se utiliza con verapamil ni israpinio, isradipino, ay, qué palabrita, ¿no? En nivel metabolismo, anticoagulantes orales, ¿no? Hay que evitar para el riesgo de hemorragia, ceftriaxona, ¿no? Que aumenta la eliminación del ibuprofeno, ciclosporina, ¿no? Y la digoxina. Su acción va a estar aumentada, ¿no? En este tipo, el médico que trabaja, que quiere mayor acción, ¿no es cierto? De, de su, del efecto, ¿no? Puede haber asociaciones también. Los efectos tóxicos no se desconocen un poco, pero hemos visto a lo largo del tiempo que hay las alteraciones gastrointestinales y neurológicas, ¿no? En el caso de tratamiento por intoxicación, lo que tenemos que hacer es mejorar la vía ventilatoria, mejorar, eh, evitar, ¿no es cierto?, que este paciente tenga mucho deterioro, ¿no? Y podemos hacer un lavado o un aspirado gástrico con carbón absorbente también. Siempre tener cuidado de aquellos pacientes que ya tienen hemorragias previas, varices, etcétera, porque puede producir una reacción a ese nivel, ¿no? Mm, Algunos enfermos asmáticos no utilizamos mucho esto porque pues una broncoconstricción también. En pacientes como en todo medicamento, si se mina por vía renal o por vía hepática, tenemos que considerar que estos dos órganos estén sanos, no tengan ningún deterioro, porque si no ahí estaríamos acumulando la dosis, ¿no? En el embarazo vamos a disminuir, ¿no? Porque puede producir, no hay un dato que hable de daño, ¿no? Pero eh, se tiene que tomar en cuenta que cualquier medicamento puede pasar a la vía, por la placenta hacia el niño, ¿no? Poca cantidad del diclofenac casi nula se elimina por la lactancia, ¿no? Los efectos secundarios, edemas, broncoespasmos, gastrointestinales, dispepsia, dolor abdominal, como tal vez eh, dolor abdominal, hay hemorragias gastrointestinales, úlceras pépticas, distensión abdominal, vómitos, etcétera, ¿no? Bueno, a nivel genitourinario, neurológico, metabólico, hematológico, vamos a tener toda esa serie de efectos secundarios por el diclofenac. Por eso no podemos nosotros em, utilizar el antipirético por rutina, ¿no es cierto? Porque tiene efectos secundarios. Entonces el paciente puede tener más problemas por el tratamiento que por el misma enfermedad, ¿no?
A ver, chicos. El ketoprofeno, derivado de ácido propiónico también, ¿no? Es un antiinflamatorio, no nos interesa mucho, ¿eh? Tiene una acción antiinflamatoria, analgésica, antipirética. Su tratamiento o su indicación para problemas intrainflamatorios, osteoartritis, espondilitis, ¿no? Dolores de paleas tensionales, dolor crónico, dolor neoplásico, ¿no? Las dosis van desde 25 a 50 cada 12 horas, ¿no? Hasta 50, 25 a 50 cada 8 horas, va a depender del tipo de paciente que tenemos, ¿no? El ketoprofeno tiene una acción antiinflamatoria también, ¿no? Y utilizamos algunos de, de efectos retas, ¿no? Para que durante buen tiempo nos ayuden, ¿no? La vía rectal, 100 miligramos cada 12 horas o 24 horas, y la intramuscular también 100 miligramos cada hora o 24 horas, ¿no? Se puede administrar por vía inyectable, ¿no? En los dolores postoperatorios, no sobrepasar los 200 miligramos. Son comprimidos enteros, etéricos, no se debe mascar el comprimido. Inhibe la ciclooxigenasa y perdiendo la misma, impidiendo la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Se acciona con el ibuprofeno y el naproxeno, ¿no? Tiene una inhibición de las prostaglandinas, ¿no? Tiene una potencia similar a la indometacina, 20 veces superior más que el ácido acetil salicílico y el ibuprofeno. Nos puede servir, ¿no es cierto?, el ketoprofeno para bajar la temperatura porque lo va a hacer 20 veces más rápido, ¿no? Pero los efectos secundarios son los que tienen que un poco privarnos a, a dar de forma indiscriminada este medicamento, ¿no? Tiene un techo, es decir, nosotros llegamos con él hasta, ah, este es, perdón, este es el techo, ¿no? El umbral acá. Con esto puede haber un efecto techo, puede ir más todavía, ¿no? Entonces hay que cuidar este efecto secundario. Inhibe en forma competitiva y reversible las ciclooxigenasas, ¿no? Generalmente están relacionados la farmacocinética entre el ibuprofeno y el naproxeno. ¿No? Uno de los efectos secundarios de los AINES es la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, por eso también controlar la administración del medicamento. El metrotexate, ¿no? Tiene un incremento de oxidación con ambos. Pues, utilizamos antiácidos, ciclosporinas, ketopromatina para el problema antiinflamatorio. Efectos tóxicos desconocemos, pero podemos admitir de que puede haber alteraciones neurológicas gastrointestinales también. El vaciado gástrico, el lavado, forzar la diuresis son efectos en caso de intoxicación. Precauciones: evitar siempre el consumo del medicamento sin que haya una supervisión médica, ver si hay una hipersensibilidad. En el embarazo es la categoría B y D del tercer embarazo, por estudios hechos en animales. No hay en humanos, pero hay que evitar que durante este periodo donde haya más gripe podamos evitar embarazos, ¿no? Que puedan terminar en abortos por lesiones en el bebé feto de forma irreversible. El embarazo siempre no es un límite para nosotros, para cualquier medicamento, en los niños y adultos mayores. Ahí vemos el ketoprofeno, los efectos secundarios, ¿no? Neurológicos, hematológicos, cutáneos que pueden producir. El ketoprofeno era el otro, este es el ketorolaco derivado del ácido acético, igual antiinflamatorio, más que analgésico y antipirético, 10 miligramos cada 6 horas, ¿no? Dosis máximas de 90 miligramos. Como ustedes van, mientras tenemos a un antipirético que tiene una acción más rápida, la dosis diaria perdón, la dosis máxima en estos pacientes es de 2 días el uso continuo de este medicamento, ¿no? Podemos utilizar en caso de dolor intenso con la morfina también, ¿no? Se administra por vía endovenosa, intramuscular o diluida en soluciones, ¿no? Es estable durante 24 horas.
Inhibe la síntesis de prostaglandinas, tiene acción analgésica por su potencia analgésica de 30 miligramos. La farmacodinamia tiene una potencia de 10 a 20 miligramos de ketorolaco, equivalente a 650 miligramos de aspirina o 600 miligramos de paracetamol o 30 miligramos de codeína. Entonces, esto que nos indica que el ketorolaco tiene una buena potencia analgésica, pero su potencia antiinflamatoria no es muy buena, ¿no? La absorción por vía oral, la distribución a nivel de las membranas hematoencefálicas, se une al 90% a las proteínas, ¿no? Aparece a los 10 minutos y va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Por eso es importante que se aproveche, se dé el medicamento de forma controlada, ya que si no se va a ir desaprovechando este, ¿no? Se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 6 horas, se elimina por la orina. Hay riesgos de sangrados, ¿no? Igual que los COX, igual que el diclofenac, tiene riesgo de sangrado. Interacciona con la furosemida, ¿no? Porque es un antagonista de estos. Aumenta la toxicidad de la vancomicina porque evita que se vaya eliminando rápidamente, por lo tanto, sus metabolitos se van a acumular produciendo efectos secundarios, ¿no? Cuando hay toxicidad, va a haber cefalea, dispepsia, náuseas. El tratamiento va a hacerse mediante un soporte ventilatorio, hemodiálisis en este caso, ¿no? Si hubiera una intoxicación. Eh, los pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, renal hepático o asma crónico deben ser manejados muy cuidadosamente porque sabemos que los efectos secundarios a estos niveles son muy frecuentes, ¿no? Siempre con las comidas, el ketorolaco, ¿no? Que está contraindicado en las úlceras, problemas hemorrágicos, ¿no? El que se pueda colocar en la intraoperatoria una cirugía mayor para controlar el dolor no se permite, ¿no? Generalmente lo que hacemos es controlar el dolor en paciente ya postoperado, ¿no? Bueno, los angioedemas también son efectos secundarios, ¿no? Puede administrarse por vía intraepidural o intratecal. En el embarazo es un fármaco considerado en la letra D, por lo tanto no puede ser utilizado, ¿no? Porque no existen estudios. Puede producir un cierre prematuro del ductus arteriovenoso en el primer trimestre del embarazo si nosotros tomamos sin haber consultado a nadie, porque nos hubiera advertido que tiene un efecto tóxico importante, ¿no? Se excreta por la leche, ¿no? En niños menores de 16 años no se utiliza, en ancianos sí, pero hay el riesgo de producir una gastritis o una hemorragia, ¿no? Pulmonares, broncoespasmo, disnea, prurito, urticaria, etc. El meloxicam es efecto antiinflamatorio, ¿no? No tiene efecto antipirético, se utiliza en la osteoartrosis, en las artritis reumatoideas, las espondilitis. 15 miligramos en caso necesario. En las artritis ya es mayor dosis, más tiempo también de tratamiento. Tiene acción sobre las COX-2, ¿no? Una selectividad sobre estas. Tiene una buena disponibilidad. El pico máximo a las 2 horas y media, por eso es que el paciente en cuanto se coloca, a la hora ya empieza, ¿no? A producir una disminución de la sintomatología. Metaboliza en el hígado, no tiene una vida de 20 horas. El sangrado, ¿no? Un efecto secundario de la mayoría de los AINES, ¿no? Inhibe la síntesis de las prostaglandinas, el metotrexato aumenta la toxicidad del metotrexate. La intoxicación va a agravarse, sobre todo si se asocia a esto problemas digestivos también, ¿no? La intoxicación mediante la administración de la colesteramina, ¿no? Limita que la absorción del meloxicam, ¿no?
alergia al meloxicam, enfermedad gastrointestinales o úlceras o coagulopatías, porque ese es el efecto secundario del meloxicam, ¿no? No se sabe si se excreta por la leche. En los ancianos es importante utilizar de forma adecuada los antiinflamatorios porque pueden producir una úlcera, ¿no? Y estos efectos son dosis dependientes. Más dosis administradas, más riesgo de presentar algún tipo de efectos secundarios, ¿no? Tratamiento de la úlcera, o sea, suspender, una vez que tengamos efectos secundarios, suspendemos, ¿no? El medicamento para tratar la hemorragia, las úlceras o las reacciones alérgicas, ¿no? Ahí miren los efectos secundarios, edemas, palpitaciones, em, estreñimiento, estomagitis, artritis, o sea, todo es la paciente, ¿no? Tiene todo. A nivel genitourinario, va a haber alteración del boom, esqueléticos, espasmos musculares por la deshidratación, neurológicos cefaleas, hematológicos anemias y cutáneos prurito o erupciones o por fotosensibilidad, ¿no? Bueno, el tratamiento antitérmico no farmacológico, ¿no? Porque ya hemos visto todos los AINES que van a utilizarse para disminuir la temperatura. No todos ellos disminuyen la temperatura, sino también tienen acciones analgésicas y antiinflamatorias, unos más que otros. Y las medidas físicas, sobre todo en los niños, son los que nos va a ayudar bastante, ¿no? A veces es difícil que el niño pueda tomar un medicamento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la presentación del medicamento en supositorio, es fácil, ¿no? Poder manejar, pero cuando tenemos estos niños que no pueden tragar, que les es difícil dar el medicamento, sobre todo si son en tabletas, ¿no? Imagínense diluir o moler una tableta y dar en agua, es totalmente desagradable, peor en los niños, ¿no? Entonces acá podemos sustituir ese tratamiento antipirético oral por medidas simples físicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Desabrigamos rápidamente al niño o a la persona, aumentamos, disminuir la temperatura ambiental, baños con agua templada en lactantes, ¿no? Porque agua fría lo que hace es que, como mecanismo de defensa, se aumente más la temperatura, ¿no? Muchas veces los padres son los que tienen más, tenemos problemas con ellos porque traen a su niño, ¿no? De su casa, preocupados con la fobia de que tiene, ¿no? Una temperatura elevada, sin embargo, se le toma en el momento y no hay nada. Se pregunta al papá si ya le ha dado algún antipirético, muchos ya lo hicieron, por eso es que ya no hay temperatura cuando el papá ya agarra al niño para salir a emergencias, ¿no? Por eso es que cuando van, nosotros exageramos el uso de algunos medios, de algunos recursos, ¿no? Que pueden producir más problemas en la institución, ¿no? Y uso excesivo e incorrecto de fármacos antitérmicos, ¿no? Incluso podemos utilizar, hay personas que utilizan cuando solo hay febrícula, como profilaxis, ¿no? Por ahí me va a dar temperatura, ¿no? Podemos utilizar dos antipiréticos sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, paracetamol y aspirina, que la dosis sea incorrecta, que atribuyamos a esto efectos mágicos, ¿no? Del fármaco. Entonces, muchas veces tenemos que tener una falta de información y formación de estos medicamentos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en algunos casos, solamente medidas físicas, ¿no? Em, La promoción de un cambio de actitud en los padres, ¿no? Lo que tenemos que nosotros un poco inculcar, llevar a que es la causa, para que haya fiebre hay que determinar la causa, ¿no? De la fiebre. El tratamiento, no observar los cuidados de domiciliarios razonables y eficaces, ¿no? Documentos de información a los padres muchas veces se les da en el momento, ¿no? La fiebre, la enfermedad la provoca el cuerpo propio, ¿no? Y del amor el cuerpo del otro, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar, ¿no? Eh, el cuerpo, nuestro cuerpo y el del otro para que en ninguno nos produzca aumento de la temperatura. Bueno, este es un tema un poco pesado, chicos, porque, bueno, es la parte teórica que tenemos nosotros por los
el uso de los medicamentos, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar ya nosotros de los antiinfecciosos, ¿no es cierto? Ya de toda la parte antibiótico-terapia, ¿no? Y la acción de los antibióticos frente al microorganismo y el uso del medicamento en relación al microorganismo también, ¿no? Entonces vamos a hacer como un cruce de información entre todos. Muy bien. Mm. A ver, Alejandra Aguirre. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Álvarez, Pamela Álvarez. Presente, doctora. Perdón. Anaí Albino. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia Andia. Brian Araya. Presente, doctora. Muy bien. Doctora, no se le escucha. No estoy llamando lista porque se está colgando. Ah, ya, perdón. Un ratito, chicos. Lo que pasa es que aquí me pide. A ver. Brian Araya. Presente, doctora. Okay. Brenda Argana. Presente, doctora. Alejandra Arroyo. Presente, doctora. Muy bien. Alexis Ávila. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Andrea Bordigno. Ay, qué bacana. No me deja poner las presentes ni las faltas. Ya. Tiare Chino. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Corin Canchasto. Presente, doctora. Muy bien. Mari Córdoba.
Maricruz Córdoba Antesana. Ay, qué bacana. No me deja poner asistencia, chicos. Ya, vamos a hacer una cosa porque no puedo poner asistencia. Van a poner asistencia en el chat, ¿ya? Por favor. Porque no me deja entrar a la asistencia. Está bien, ¿Listo? doctor. ¿Ya? Sí, Si no Está me bien, deja. doctora. Gracias. Ya, chicos. Entonces, ahí estamos. Ya. Entonces, chicos, la siguiente clase vamos a ver antibiótico terapia, ¿ya? Estos temas que estamos viendo, los 2, 3 primeros temas que vamos a ver, son así de pesados, ¿ya? Por esto de de la parte más teórica que tenemos, ¿no? Ya vamos a empezar a ver algunas patologías, ¿no? Ya vamos a empezar con las patologías gastrointestinales, salmonelas, giardias, brucelosis, ¿no? Entonces ya la cosa va a ser un poquito más de poder intercambiar con ustedes algunas opiniones y también vamos a ver que son temas más pequeños, ¿no? Y más fáciles de poder entender. Ya con la base de saber el tratamiento analgésico, el tratamiento antipirético, antiinflamatorio y el tratamiento con antibióticos, ya los temas van a ser para empezar a practicar el manejo del tratamiento en las distintas patologías, ¿no? Entonces eso va a ser de mucha ayuda para que nosotros podamos en algún momento ya poner en práctica, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos siendo avanzando, ¿ya? Listo, chicos, pueden disponer de su tiempo y los voy a ver la siguiente clase, ¿ya? El tema de Gracias, fiebre doctora. ya está en la plataforma, ¿ya? Y pongan, por favor, su presencia en el chat, ¿ya? Ok, gracias, doctora. Doctora, Listo, una chicos, pregunta. gracias. Dime. Hasta luego, doctor. ¿Pueden nos enviar su diapositiva? Ya está en la plataforma las diapositivas. Ah, está Ahí bien, dice material de primer parcial, dice, y ahí están todos, ¿ya? está bien, doctora, gracias. ¿Listo? Ya, chicos. Siempre tienen que ver la plataforma, chicos, porque ahí está todo, ¿ya? Gracias. Nos vemos, chicos. Gracias. Pongan su presente en el chat, por favor.